Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a este vídeo previo al Gran Premio de los Países Bajos que estamos a punto de vivir. Hay muchas cosas que comentaros antes de que dé comienzo la carrera en Zandvoort, porque además ocurrieron bastantes cosas ayer post clasificación, así que hay que contarlas. Además os vamos a traer, como siempre, estrategias, ritmos estimados de la Fórmula 1 que no han podido estar más fallones este fin de semana. Vamos a traeros declaraciones y muchísimas cosas que todo lo que os vamos a contar va a estar detallado en la descripción del vídeo. Comenzando por toda la acción que hubo en la noche, en la tarde de ayer, después de la clasificación, porque es que la verdad que los comisarios tuvieron acción, estuvieron bastante activos en este sentido, porque tuvieron hasta 2 pilotos sancionados y además tardó bastante en salir las sanciones de los 2 pilotos, que digo, no querían trabajar e irse, estaban dispuestos a quedarse hasta lo más tarde posible. El primero en conocerse, el primero en saberse que iba a ser sancionado es Lewis Hamilton. Se sabía desde la clasificación que Hamilton estaba en peligro por un posible impeding a Sergio Pérez. Y es que durante la Q2, cuando Checo se disponía a hacer la segunda vuelta y Hamilton estaba en vuelta de preparación, Hamilton impidió en la curva 9 al piloto mexicano. Checo ya se quejó muchísimo desde ese mismo momento, llegando incluso cuando terminó esa Q2 a decir por radio que a él le habían sancionado en momentos por cosas peores o por cosas que habían sido menos importantes que ese incluso impeding que había tenido por parte de Lewis Hamilton, que a él incluso al propio mexicano le había obligado a utilizar otro compuesto nuevo que no tenía pensado usar. Y seguramente, sobre todo por esta intensidad que había tenido Checo Pérez, es por lo que al final acabaron sancionando a Lewis Hamilton y le pusieron 3 puestos de sanción. Clasificó 12º, por lo que partiría 15º. Finalmente va a partir 14º al final por otra descalificación que ha habido, que estaba por delante todavía suya, pero eso es otro tema. Así que Lewis Hamilton finalmente hoy saldrá desde la 14ª posición por ese bloqueo a Checo Pérez. En ese sentido, yo sinceramente he vuelto a ver la acción. Tampoco tiene que hacer, no tiene dónde ir Hamilton. Está en la trazada, pero es que le pillan el peor momento del circuito. Es en un momento en el que de verdad es que si vas por el interior vas a perjudicar la entrada de esa curva, pero si vas por el exterior perjudicas la salida de la curva. He visto también un análisis de F1 TV que dicen que no está en la trazada, que no le perjudica a Checo. Sí le perjudica, porque el problema no es la entrada sí que ellos discuten que justo no está Hamilton, la podría haber hecho mejor Checo, sí que no es la mejor entrada a la curva 9 que puede hacer el piloto mexicano, pero es que en la salida se lo encuentra, y en la salida es cuando tiene que abortar la vuelta Checo Pérez, tiene que levantar el pedal, porque si no se da contra Hamilton. Pero es que, como digo, es la peor curva para hacerlo, porque esa curva, como luego encima viene la 10 muy pronto, la trazada es rara, la trazada no es habitual. La trazada empiezas por el interior, acabas haciendo la curva 9 por el exterior para volver al interior luego de la curva 10. Entonces no es el mejor sitio donde que te puede pillar que tengas que dejar pasar al otro piloto. Hamilton no tenía más que hacer, no tenía más a dónde ir. Si se va por el interior perjudica en un momento, si se va por el exterior perjudicaba donde finalmente lo ha perjudicado. Yo sinceramente creo que Hamilton es sancionado, sobre todo porque estaba 12º. Si Hamilton ayer llega a meterse en Q3 y clasifica tercero, ni le sancionan. Sabemos cómo funciona esto, ¿no? Pero ya que estaba 12º, alguna vez tienen que sancionar a Hamilton para el día que ocurra lo contrario y sea una sanción más clara y no se la pongan, decir, no, pero aquí le sancionamos, pues aprovechan esto que no le iba a perjudicar ya tanto. Y en este sentido ya lo tienen sancionado. Si no, creo que no le hubieran sancionado. Creo que sí, que aún así también, viendo el repetido, yo la primera vez que vi la acción pensé, no es sancionable para Hamilton esto. Sí que creo que puede ser sancionable, pero creo que a Hamilton se le ha puesto esta sanción por lo que os digo, porque ya estaba 12º, les era igual ponerlo 15º, 14º luego por otra sanción que ha habido. Así que esto es por parte de Hamilton. Checo incluso se quejó muchísimo posterior a la clasificación de esa sanción, de esa acción, antes incluso de que Hamilton fuese sancionado de manera oficial. Lewis estaba en la trazada, así que no había nada que pudiera hacer además de montar otro juego de neumáticos, lo que fue muy costoso después de la Q3. Mucha gente está excusando también el resultado de Checo en Q3, que no es malo,
pero hay 4 décimas de diferencia frente a su compañero de equipo. Mucha gente está excusándolo porque solo tuvo un intento en Q3. Eso es culpa de Checo, porque Verstappen tenía 2 juegos para Q3, pero también es culpa de esta acción que le obligó a utilizar un compuesto nuevo más que no pensaba utilizar en esa sesión porque no pudo acabar esa vuelta. Así que bueno, eso es por parte de Lewis Hamilton. El otro piloto sancionado fue Alexander Albon, que en este caso fue descalificado de la clasificación y partirá desde el fondo de la parrilla en el día de hoy en 20ª posición desde el pit lane. Va a tener que salir incluso por detrás de su compañero de equipo, que ya sabemos que Sargent ni siquiera llegó a completar la clasificación. ¿Por qué fue Alexander Albon descalificado de la clasificación después de clasificar además octavo? Después de que Williams ha traído en este circuito mejoras y parecían, al menos en Zandvoort, estar funcionando y ser una de las mejores opciones que iban a tener para poder cosechar buenos puntos. La verdad que se han acabado las oportunidades para Williams este fin de semana después de esta descalificación. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues sobre todo ha sido que el Williams, el suelo de Albon, digamos que también le hubiera ocurrido seguramente con Sargent, pero en este caso solo se ha podido ver en el de Albon porque era el único piloto que estaba en la clasificación, no cumplía con las medidas obligatorias en base al artículo 3.5.1a del reglamento técnico de la Fórmula 1, que es donde se estipulan qué medidas tiene que tener el suelo. Esto fue también, obligaron a Williams a declarar a los comisarios. Lo que luego comunicaron también es que lo que declaró Williams en este sentido es que sus propias mediciones daban unos resultados diferentes a los que estaba comunicando la federación. Es decir, ellos medían el suelo y sí que tenían las mediciones obligatorias por parte del reglamento, pero luego la FIA hacía sus mediciones y no les salían las mismas medidas que Williams. En este caso, el problema lo tiene Williams porque está recibiendo otras mediciones a la federación. No fue suficiente esta disculpa que pusieron, así que Albon, al no cumplir eso, está descalificado, está obligado a salir desde el fondo de la parrilla, desde el pit lane y con un suelo diferente, que es algo que perjudica también bastante seguramente el rendimiento del Williams, así que una oportunidad perdida para el equipo de Grove. La verdad que es un daño bastante grande, así que ¿cómo queda toda esta parrilla ahora mismo? Bueno, pues desde el desde el octavo, han ganado un puesto. Vemos a Stroll que sale, por cierto, no vemos la imagen bonita que suele poner la Fórmula 1 porque no la han hecho después de las sanciones. Tenemos este que es de la FIA. Desde Albon, que estaba octavo, han ganado todos un puesto, por eso Stroll sale en misma fila que Fernando Alonso, que realmente salía noveno. Gasly gana un puesto y Sainz sale desde la 10ª posición. Le perjudican un poco porque es el lado malo. Bueno, realmente es el lado malo pero luego vas por el interior en la curva 1, el exterior de la curva 3. Bueno, veremos qué se puede hacer por ahí Carlos Sainz. Yuki Tsunoda gana también una posición, pero a partir de aquí ya están ganando 2 puestos. ¿Por qué? Porque Hamilton salía 12º, que Hamilton finalmente sale 14º. Tendría que salir 15º, pero por la descalificación de Albon pues ha ganado otra posición pese a la sanción. Tsunoda gana 2 puestos, Hülkenberg 2, Magnussen 2, Hamilton solo pierde 2 en lugar de 3, Ricciardo, Ocon, Bottas, Zhou y Sargent. Bueno, Sargent en este caso solo gana 1, el resto han ganado 2 puestos y Albon que cae hasta esta última posición. En teoría los 2 pilotos de Williams, y lo pone aquí justo también, los 2 pilotos, claro, Sargent le han permitido salir porque Sargent no ha clasificado, podrían no haberle permitido salir, obviamente se le iba a permitir, ¿no? Pero al no clasificar, no está clasificado para correr la carrera, se le permite y ambos tienen que salir desde el pit lane en el día de hoy. Así que para la carrera del día de hoy, ¿qué estrategias son las ideales? ¿Cuáles son las que creemos, las que cree Pirelli que van a ser las estrategias utilizadas? Bueno, pues como se pensaba antes de llegar al fin de semana, una única parada. Interesante que sobre todo las 3 más rápidas nos ponen siempre el neumático blando. Y es que el medio no ha sido un buen neumático, por lo menos por las simulaciones que se han ido viendo en los entrenamientos libres. Luego veremos a un piloto que ha hablado al respecto sobre esto. La más rápida sería blando duro, pudiéndote quitar el blando cuanto antes. Una similar sería blando medio, alargando un pelín más ese blando. Veremos qué es lo que deciden hacer los pilotos. El problema está
en que no todos tienen blando nuevo. ¿Qué pilotos no tienen blando nuevo? Los que han llegado a Q3, básicamente. Verstappen, Checo, Russell, Leclerc, Piastri, Norris, Stroll, Alonso y Alexander Albon y Gasly, que además Albon le perjudica bastante, ¿no?, por estar muy atrás, no tienen neumático blando nuevo. El resto pueden utilizar la que quieran, pueden ir luego con el duro, todos tienen un nuevo medio y un nuevo duro. Verstappen tiene 2 duros, interesante. Piastri tiene 2 medios y Norris tiene 2 medios. Bueno, y luego también Albon, Sargent, Ricciardo y Tsunoda tienen también 2 medios. El resto solo tienen un medio, solo tienen un duro, solo utilizarán uno. Seguro que esos van a una parada. Los otros, los Red Bull y los McLaren, pueden intentar ir a 2. Bueno, quizás una posibilidad que podría haber ahí. 2 paradas se contempla, pero fijaros que es blando, medio blando, aunque esta yo lo creo que no se va a ver, obviamente, porque no hay 2 blandos disponibles en casi ningún equipo. Esta estrategia yo lo que creo es que muchos equipos van a hacer medio duro incluso, pero la verdad que el problema está en que el medio ha tenido una degradación muy irregular. El C2 no es ideal, es un neumático muy extraño que dependiendo del circuito ha funcionado bien, pero solo en algunos circuitos, en general suele funcionar mal, y aquí es uno de esos circuitos en los que funciona mal. No tiene una degradación buena, pero tampoco tiene un ritmo tan bueno. No es un ritmo mejor al C1, no es un ritmo mejor al duro, pero no es tampoco una degradación mejor al blando. Entonces por eso ponen al final que sea blando-duro la estrategia más rápida. Al final los pilotos que no tienen el blando tienen alguno que solo es de una vuelta. De 3 vueltas realmente pondrá, pero es la vuelta de salida, la vuelta rápida y la vuelta de regreso. Creo que sí que muchos pilotos pueden llegar a optar por hacer ese blando duro, pero la gran mayoría de los que entraron a Q3 yo creo que intentarán ir a una parada utilizando el medio y utilizando el duro, que por algo también se lo han llegado a guardar. Y en base a los ritmos de carrera, ¿qué podemos esperar? Bueno, pues la verdad que yo me fiaría este fin de semana menos aún de estos ritmos de carrera que suele dar la Fórmula 1. Ya decimos siempre que esto falla más que una escopeta de feria. Y ojalá fuese así, en cierto sentido. Ojalá fuese sobre todo McLaren, Mercedes y Red Bull tantísima igualdad. Si solo hay 4 centésimas de diferencia desde McLaren a Red Bull, siendo Red Bull el tercer coche, yo lo compro. Pero la verdad que no creo que sea este el caso. Sobre todo porque fijaros en dónde está Aston Martin. No es porque sea Aston Martin noveno coche. No es porque Aston Martin no esté en ese grupo, porque lo está, pero Aston Martin es el 5º coche. Lo fueron ayer y en clasificación esto era también lo que nos ponían. En clasificación vimos esto. Hombre, McLaren sí que fue el coche más rápido. Red Bull el segundo. Yo diría que el Mercedes fue el segundo, pese a que luego Russell y Hamilton no se clasificasen como tal. Pero bueno, igualdad bastante pareja. Ferrari sí que tenía una desventaja bastante grande. En teoría, según esto, en carrera están mejor que en clasificación, pero luego Haas no se mete ninguno en Q3 y lo tenemos como 5º coche. Williams, la verdad que Albon rindió bien. Podría ser más o menos este ritmo, pero yo creo que están por delante de Haas en cuanto a ritmo. RB, pues más o menos quizá, pero Aston Martin no era 8º coche. En carrera nos lo ponen como 9º. Esto siempre suele fallar más con la escopeta de feria y yo en esta ocasión diría que más aún que otros fines de semana. Los ritmos, bueno, estos fueron los que pudimos ver en Libres 2. Claramente aquí no sabemos tandas de combustible. ¿Cómo se calculan estos ritmos? Pues la verdad que se sabe muy poco cómo lo hace la Fórmula 1. Ese es su simulador en base a los ritmos que vimos. Estos son los ritmos puros recogidos por parte de Albert Fábrega sin saber carga de combustible. Este gráfico que nos saca la Fórmula 1 es ese simulador recogiendo todos los datos, haciendo la media de los 2 pilotos y estimando lo que tendrían en base a carga de combustible, pero tampoco se sabe muy bien. La realidad es que vimos, ya no nos fijemos en tanda de clasificación, ¿no? Que esta era la que teníamos, pero bueno, fijaros que Russell era el más rápido, que aún así lo que vimos en Libres 2 no tiene por qué ser exactamente lo que veamos. Los ritmos, las tandas están aquí y luego, sobre todo, la gran mayoría hizo tanda de carrera con neumático blando, ya probando ese compuesto para carrera, porque quizá es el mejor. Vimos a Verstappen ser el más rápido, Norris le seguía bastante cerca, 2 décimas, yo diría que el McLaren va a ser el más rápido, pero bueno, lo que demostraron por los datos era esto, luego Russell, luego Piastri, luego Alonso, Stroll y Hamilton. Sainz, Checo y Leclerc no hicieron tanda con el neumático blando, sí que le hicieron con el medio. Nos encontramos a Norris habiendo sido con el medio el más rápido, luego Stroll, pero claro, Stroll son solo 4 vueltas, entonces bueno, sus 4 vueltas, de donde además estas 2 últimas no se hace la media, es decir, solo se está haciendo media de estas 2 vueltas que fueron las primeras con ese neumático medio y fueron bastantes buenas, pues por eso sale tan arriba. Si no
no realmente no estaría aquí. Luego es Piastri, Verstappen, Hamilton, Pérez, Leclerc, Alonso, pero fijaros también en el ritmo teórico medio de Alonso, ¿no? ¿Por qué? Fijaros que es 1.38 mientras que el resto estaba haciendo 1.16. Ni vamos a ver hoy unos 16, que esto es muy bajo, esto sería muy poco combustible, ni unos 38. Esto sería, vamos, tienen que dar combustible para dar 20 carreras aquí. ¿Por qué tiene 1.38? Bueno, pues porque fijaros las vueltas de Alonso. Realmente salió con el medio para hacer simulación de salida de parrilla, pero es 1.38 la primera vuelta, pero es que la siguiente es 1.45 y 1.52. Es que no son tiempos realistas. Así que bueno, esto es lo que podemos ver. ¿Qué podemos esperar? Realmente, lo que yo espero, McLaren el más rápido, Verstappen peleará, Mercedes el siguiente coche, un escalón bastante grande Ferrari, luego Aston Martin, claro, ya no está Albon, eso es muy bueno para Aston Martin, por cierto, pero ya no está Albon, pues ya la verdad que ahí creo que Alpine no va a ser rival, en ese sentido que es Gasly. Los Aston Martin, el rival es que vayan a llegar los coches de atrás, que vayan a llegar Sainz y Hamilton, que seguramente Sainz va a llegar. Sainz ya está ahí, mejor dicho. Hamilton sí que lo va a tener un pelín más complicado porque aquí es difícil adelantar, pero aún así también debería de llegar. En clasificación, Fernando Alonso acabó satisfecho, llegó a decir por radio en la retransmisión, esto lo emitieron, que no podía hacer nada más, esto no fue una mala radio como mucha gente pensó por redes sociales, sino que realmente fue que es que realmente no podía hacer nada más, y en una clasificación que le había estado costando, pues eso le puso muy contento que su mejor intento fuese en Q3. Sí, la verdad es que estaba contento. Sufrí en toda la crono, no estaba del todo cómodo con el coche. La curva 9 y la curva 10 parecían un poco una lotería, cada vez que íbamos por allí, depende de las ráfagas de viento que tuvieses, el coche se sentía de una manera u otra. Y luego en la Q3 tuve como la mejor vuelta de todas, con menor viento o lo que fuese, y cuando crucé la meta dije, mira, contento con esto. Yo no sé si estoy décimo, noveno, cuando cruzas la meta todavía no sabes, ¿no?, dónde vas a acabar, pero estaba contento con la vuelta. Fernando Alonso ha destacado la salida como el momento crucial para este Gran Premio, y es que no puede aspirar a las posiciones de delante porque no va a competir ni siquiera contra Leclerc, contra los Ferrari tampoco hay ritmo, así que la salida es el momento crucial. Sabemos que este es un circuito donde es muy difícil adelantar y aquí Alonso siempre ha hecho buenas salidas, pero más allá de hacer una buena salida y ganar posiciones, lo importante, dice él, que es no perderlas, porque al igual que puedes ganarlas, hasta el momento siempre ha ganado aquí posiciones en la salida, las puedes perder, y más aún saliendo rezagado como sale este año. El año pasado salía quinto, era factible poder llegar a hacer adelantamientos, ahora sale en séptima posición, te pueden adelantar con relativa facilidad, veremos qué es lo que decía hacer en esa curva 3, que es donde más adelantamientos suelen ocurrir en esa salida, pero es el momento crucial. Si ganas puestos, luego puedes tratar de defenderlos, si los pierdes va a ser muy complicado para toda la carrera, así que por eso lo ha destacado como ese momento importante, y si ya ganas posiciones, pues eso que te llevas y puedes, como digo, intentar retenerlos. Si no las ganas, que mínimo es el objetivo, ya ahí empiezas a pensar en por lo menos intentar retener a Sainz y a Hamilton, que va a ser muy complicado, y si no lo consigues retener, el objetivo es ser noveno, como ya dijeron antes de empezar el fin de semana. Bueno, lo de siempre un poco, tener los neumáticos bajo control, temperatura bajo control, hacer una buena salida. Creo que siempre ha habido acción aquí en la curva 1 y en la curva 3. Y salimos en una buena posición, intentar no perder ninguna, y como digo, tenemos un Ferrari detrás, tenemos un Mercedes detrás, creo que es un poco o es poco real pensar que vamos a acabar delante de ellos, así que hay que mirar un poco más a Williams, a Gasly, intentar asegurar algún punto. Y Alonso es el piloto que antes os había dicho que ha hablado acerca de ese neumático medio, no siendo un neumático ideal. Lo que él dice realmente es que los tres neumáticos son muy similares y que verán qué estrategia utilizan, pero que no tienen otra elección, que tendrán que utilizar, si no es el medio, pues tendrán que utilizar el blando, que tampoco es un neumático que obviamente vaya a tener una gestión de neumáticos bestial. No tenemos una gran información porque ayer no dimos tantas vueltas, pero creemos que los tres neumáticos van a ser útiles en carrera en algún momento, así que eso es lo que tenemos a disposición, además no tenemos otra elección. Y para finalizar este vídeo vamos a hablar acerca de Lando Norris, pero antes quiero daros un dato que me ha parecido bastante curioso, y es que la diferencia en Q1 entre Zhou y Bottas
es casi mayor que la que hay entre Bottas y el primero de toda la parrilla. En Q1, Wang Yuzu clasificó 19º y Valtteri Bottas clasificó 18º. Se han visto muy beneficiados gracias a que Alexander Albon ha caído posiciones y ganan ambos un puesto. Pero es que fijaros en la diferencia. Desde el primero al 17º hay menos de un segundo de diferencia. Son los dos Sauber los únicos equipos que están a más de un segundo de Checo Pérez en este caso. Seguramente si Verstappen, que no salieron a hacer último intento, si Verstappen, si los McLaren hubieran salido a hacer un segundo intento, podrían haber mejorado más, sí, pero estos son los datos que tenemos y es que aún así es impactante porque los dos Sauber son los dos coches que están ya en esa franja de más de un segundo. Bottas está a 1,1 de Checo Pérez, exactamente a 1,162, pero es que fijaros en Zhou. Zhou está a 2 segundos. La vuelta de Zhou fue fatal, fue nefasta. La diferencia entre Zhou y Bottas es de 1 segundo 93 milésimas. Es decir, simplemente por 56 milésimas no estaba, 55, perdonad, no estaba más atrás que lo que está Bottas de Checo Pérez. Me pareció impactante y simplemente os lo quería comentar, el hecho de la mala clasificación de Zhou. No tiene asiento para el próximo año. Él llegó este fin de semana diciendo que él se veía con más de un 50% de posibilidades de tener asiento el próximo año. No sé dónde está realmente ese 50% de posibilidades. Ahora sí, para finalizar, Lando Norris parte desde esta primera posición este fin de semana en Zandvoort. A su lado tiene a Max Verstappen. Ha sido el primer piloto que ha logrado quitarle la primera posición a Max Verstappen en su casa. Hasta el momento en Zandvoort siempre Verstappen había logrado hacer las poles. ¿Puede ganar Lando Norris en este circuito, en este fin de semana? Pues tiene toda la presión puesta sobre sus hombros. Todo el mundo ya le está señalando como obviamente el piloto que tiene que intentar ganar, pero es que no tiene que intentar ganar, tiene que ganar, porque es que si no gana, se le siguen escapando las posibilidades de campeonato. Es que de por sí Norris no depende de sí mismo. Si Norris gana todas las carreras que quedan, las 10 carreras que quedan, incluyendo 3 sprint que tenemos y todas las vueltas rápidas, y Verstappen en todas esas carreras queda segundo, Verstappen gana el título. Ya estamos en esa situación. Norris ha perdido muchas oportunidades que ha tenido este año. No puede seguir perdiéndolas. Y en Zandvoort sería un golpe muy duro para Max Verstappen. Toda la presión la tiene Norris sobre sus hombros. No se puede permitir fallar. Porque sí, ya no depende de sí mismo, pero también es difícil que Verstappen haga segundo todas las carreras viendo la igualdad que hay. Entonces él no puede permitirse, además en una carrera donde desde luego McLaren es el primer coche y con diferencia, digamos, que Norris ayer hizo la pole por 3 décimas de diferencia frente a Verstappen y hubiera sido Piastri segundo si hubiera hecho un mejor intento en Q3, el último intento en Q3, así que claramente ayer era más rápido el McLaren. No puede seguirse permitiendo perder estos problemas. Ha venido este fin de semana admitiendo que hasta el momento no había rendido a un nivel para ser campeón del mundo. Veremos si eso le ha hecho concienciarse y ahora conseguir rendir mejor, pero Norris tiene que veremos si lo consigue, tiene que ganar este fin de semana saliendo desde la primera posición. Pero él, por su parte, también se ha quitado un poco esa presión, algo lógico en este sentido, llegando a decir que por supuesto también pues Verstappen ha estado siendo bastante rápido este fin de semana. No estoy seguro de por qué dices eso, habla acerca de si se ve obligado a ganar, pero estoy emocionado para mañana, para hoy ya en este caso. Estoy seguro de que va a ser difícil. Max ha sido rápido todo el fin de semana y sé que lo hemos conseguido hoy, pero sigue siendo segundo y va a dar mucha guerra, sobre todo en su carrera de casa, así que deseando que llegue. Lo único a comentaros es enseñaros esta gráfica de que Norris hasta el momento, ya os lo decía ayer en la clasificación, hasta el momento no ha conservado nunca la primera posición después de la primera vuelta cuando ha salido primero, siendo la primera oportunidad que tuvo Rusia 2021, estando segundo, adelantándole en la primera curva. Fue Carlos Sainz, bueno, no es la primera curva, esto fue en Sochi, no es la primera curva porque la primera curva es esta que está en la recta, pero vamos, la primera curva real, la primera frenada, le adelantó Carlos Sainz. En Brasil en 2023, en la sprint, pierde hasta la tercera posición.
saliendo primero el año pasado. En China este año cae hasta la 7ª posición. Recordad ese error que se va largo en la curva, creo que es la curva 4, en todas esas enlazadas que hay de derechas en la salida de China, y se cae hasta la 7ª posición cuando salía primero. Luego el Gran Premio de España, que le adelantan Russell y Verstappen y cae hasta la 3ª posición, y Hungría, que lo adelanta Piastri y Verstappen y cae hasta la 3ª posición. Nunca hasta el momento ha conservado esa primera posición. Desde luego que, bueno, yo mismo empecé ya también ayer, esto fue justo cuando terminó la clasificación, que preguntaba por Twitter cuándo creéis que va a perder la primera posición Lando Norris mañana. Yo mismo bromeaba un poco con esto. La verdad que es el mejor circuito para por fin quitarse ya esta espina, porque yo creo que ya incluso también pues en Hungría o incluso en Bélgica, que en Bélgica salía cuarto y pierde posiciones en la salida, creo que ya es un tema mental, ¿no?, que le afecta en este sentido, porque además se lo están empezando a recordar. Creo que es el mejor circuito que puede tener para conservarlo, porque desde luego es un circuito donde hay posibilidades de ser adelantado, pero te puedes defender tanto en la curva 1 como en la curva 3, y si te defiendes en la curva 1 y en la curva 3, muy mal lo tienes que hacer en el resto del circuito para no conservar esa primera posición, así que veremos si lo consigue finalmente hacer Lando Norris este fin de semana. Y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo previa a la carrera de Zandvoort. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando. Si te ha gustado, deja tu me gusta, suscríbete y te recuerdo que puedes hacerte miembro, y nos vemos en el próximo.